y acaba de hacer su entrada en la radio el compañero secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. Sí, como eso porque dicen, viste que algunos dicen, no te va a venir. No lo mencioné, no lo mencioné por cábala, etcétera, sí, que etcétera, no viene, etcétera. que después se va a que quedar no por ahí. vienen, viste, que y como yo soy bastante ateo en la vida, en general, no creo en la cábala. Entonces ayer anuncié que iba a estar en el piso Sergio Palazzo y aparte es un hombre de palabra, porque muchas veces me dijo no. Entonces, y ahí no falló, no venía el tipo, ¿viste? ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, a vos por venir sabemos que estás hasta las manos siempre. En realidad llegamos 3 minutos tarde. Sí. Bueno, no es para tanto. Bueno, la pizzería de la esquina es una tentación insuperable. ¿A dónde fuiste? Ahí a la americana de Paradito, una de mozzarella con farina arriba. Y de Paradito, viste que no es otro sabor. No se acostumbra en todas partes del mundo comer de parado, ¿viste? No, pero parado al corte. Acabamos de tener problemas con una cliente de la pizzería ahí con los chicos porque nos pusimos a comer y la mujer estaba indignada porque no la dejaban sentar. Y bueno, pero vaya y siéntese y pague el servicio de mesa. Claro que es diferente. Pero claro, es el demostrador, pizza al corte, eso sí, es claro. No, pero aparte me gusta el aparte, tema. medio molde eso. Claro, ¿Viste claro. que pasás tipo 7 de la tarde Nah, y están es un suicidio eso. y están comiendo aquellos que dicen en la casa, para mí, me imagino que están haciendo dieta. Entonces cuando llegan... ¿Por qué pensás mal? No sé, por eso es mal tipo. Estoy comiendo menos, igual no adelgazo, ¿viste? En realidad se que había comido 2 de guerrín, ponele, ¿viste? Mirá, que bien grasosa la guerrín. El elefante y la vaca son la prueba más acabada que comiendo pasto no se da grasa. Sí, vamos a empezar con cosas serias. ¿Qué pasa con Independiente? No, dijimos con cosas serias, te pido por favor. Ah, bueno, es un... Vas a la bancaria y yo te voy a decir cómo te recibe siempre. Es muy atento Sergio cuando vas a su casa, digamos, que es el gremio. Para el gremialista, los gremios son es como más que la segunda casa, es la primera casa, porque viven ahí. Claro, la otra van a veces. Van a veces. No es mi caso. No, pero viste, ustedes son de estar mucho tiempo... Es que lo entendemos como... A hoy me toca ejercer un cargo importante, pero siempre yo entendí el sindicato como mi casa, es decir, como una casa común del laburante. La sentí como tuya, como cuando va al club del barrio, ¿viste? Claro. Entonces, mirá la atención que tiene. El tipo inmediatamente te sentaste y dice, pero un segundito, se levanta y va y pide, ¿qué quiere tomar? Y, ¿viste? Tiene esa cosa de buen anfitrión. Y viene el café. ¿Qué tiene el café? El escudito de Independiente. Por supuesto. ¿No? El único gesto autoritario que van a encontrar en la bancaria. Se toma en taza de Independiente. ¿Qué pasa con Independiente? ¿Cómo está? ¿Por qué putean tanto los hinchas? Si no le va porque tan mal. El fútbol es el lugar común de la irracionalidad. El fútbol es pasión. Y lamentablemente es el lugar donde el tipo inteligencia promedio termina siendo un energúmeno y el energúmeno puede llegar a terminar siendo un delincuente. Baja todo, digamos. Claro, va bajando. es persona que comúnmente se desarrolla en una sociedad con amabilidad, con fraternidad, correctamente, y en una tribuna insulta al árbitro, insulta a un jugador que la pasó mal. Y vos decís, vos un compañero tuyo lo va a insultar porque se equivocó. No, entonces te convertiste en un energúmeno. Y el energúmeno que anda a los palos todos los días puede en una joda cuando termina un partido pegarte una trompada, romperte un palo en la cabeza porque se enojó. Entonces, porque se enojó. Sí. Bueno, dice el Indio Bazambera, que es un amigo de la casa. Un 9 de aquellos. Sí, claro. Lo tenés vos. Sí, B Metropolitana, B Nacional. Sí, aparte de Suárez fue uno de los últimos. Brown, Suárez al final jugó. Y vamos a hacer una clínica de fútbol en nuestro espacio ahí en San Cristóbal, que la va a dirigir que ahora el 16 de octubre la inauguramos. Pero él lo que dice es, en el único espacio donde existe la pasión es en el fútbol. Él dice, yo lo único que admito ser fanáticos en el fútbol. Fanáticos en el fútbol. La vida y en la política, en eso no. Pero en el fútbol. Porque dice, la política, si sos fanático, estás poseído. Estás poseído. No, mira, hay dos lugares que son la fe y la pasión, o la fe y el amor, que son absolutamente irracionales. Y sobre esas cosas, sobre la irracionalidad no puedes discutir. Es muy difícil.
Vos amás a una persona porque la amás y te van a decir, no, mira, no es el estereotipo de mujer No que te vos... importa, y no vos te decís, importa. yo la amo, qué sé yo, la persona. Y en la fe también es lo mismo. Vos podés dar 200 razones científicas de la necesidad del aborto, pero quien tiene fe religiosa arraigada, te va a decir que no. Vos podés dar 200 definiciones de la importancia de la fecundación in vitro y el que tiene una concepción religiosa te va a decir que no. Y vos podés ponerle la racionalidad, pero cuando existe pasión, amor o fe religiosa, existe irracionalidad. Sí, claro, ¿Y cómo se es otro conjuga? terreno. ¿Cómo se Mirá lo que conjuga eso? veníamos a hablar del pacto social, mirá lo que estamos... No, pero está bueno eso, porque ahí te llevo, ¿cómo se conjuga eso en la política, no? ¿Cómo haces para mediar todas esas situaciones? Porque viste que también hay un grado de irracionalidad. De dogmatismo en algunas lo podemos cosas. llamar, Sí, pero ¿no? tiene que ver con la irracionalidad. Hay veces que la política se manifiesta, muchas veces, aspectos que son irracionales, que vos decís, no, bueno, no se puede discutir así, porque esto vos te da a la otra persona, te das cuenta que no es así. Déjame y dar sin un embargo- ejemplo muy puntual Sí, ahí. sí, sí. Por ejemplo, el neoliberalismo, o lo que se llama el neoliberalismo. Cuando vos lo escuchás, o lo lees al neoliberalismo, tiene vestigios, si se quiere, casi religiosos, tan dogmáticos. Dice, no, esto es así porque es así. Sí, sí, Y vos decís, derrame, pero no claro. tiene ninguna lógica lo que me estás diciendo. Casi no tiene lógica lo que me decís. No, Bueno, esto porque- del derrame, por ejemplo. Hay algunos muy pocos se tienen que hacer ricos para después que la riqueza derrame. Es una cosa que no tiene una lógica. Han construido una lógica ellos, pero es casi dogmática, ¿viste? Muy parecida Sí. al trotskismo, ¿viste? Cuando te dicen, no, todavía nosotros no gobernamos, los libertarios te dicen, no gobernamos en ninguna parte del mundo. Cuando gobernemos, Sí, sí. van a ver que va a estar bueno. Y bueno, sí. Mira, yo creo que el neoliberalismo tiene un trabajo mucho más profundo, que es un trabajo sobre la sociedad, un trabajo sociológico, el pensamiento, cómo perforar el pensamiento, buscar y bucear en los gustos, las discrepancias que tiene una sociedad. Entonces, más que dogma, lo que construyen es un relato para imponer su ideología, que en el fondo es esto, ¿no? La hegemonía. La hegemonía de pensamiento. El neoliberalismo fue concebido, entre otras cosas, para derrotar al comunismo, y hoy le está derrotando a la democracia, porque ha interpretado al mundo como un gran mercado y al ciudadano, con derechos, como un simple consumidor. Entonces, está transformando a las sociedades en democracias formales, donde los sujetos que vendríamos a ser nosotros, ciudadanos, racionales, con sentimiento y sentido humanista que tiene que tener una sociedad para que progrese, no tenemos nada de eso. Simplemente somos nuestra capacidad de consumir. Entonces, si en vez de 8 horas hay que trabajar 12 para tener el último iPhone, o en vez de tener un derecho, decido no tenerlo para que, qué sé yo, pueda comprarme una tablet, es porque nos han cambiado la cabeza a partir del concepto de ellos. El neoliberalismo nació, entre otras cosas, para ganar al comunismo, pero hoy está derrotando la democracia en el mundo. Importante definición la que decís, ¿no? Y lo podemos ver, pero hay una resistencia a eso, ¿no? Nosotros ayer hablamos con un compañero desde Ecuador, por ejemplo, Sí. que tal, yo siento un proceso bastante parecido al proceso que sufrimos nosotros en el 2001, ¿no? Esto de la rebelión, con las características que tiene Ecuador, que es muy diferente por los pueblos originarios y demás, pero digo, esta rebelión en las calles oponiéndose, lo que pasa en Argentina, el triunfo rotundo en las PASO de Alberto Fernández, oponiéndose, si se quiere, a estos 4 años de neoliberalismo. Esas son a veces actitudes espasmódicas de la sociedad, porque hubo también un pueblo mayoritario que salió a defender la 125 y únicamente le servía a los grandes tipos de los oligopolios en la Argentina. Pero ahí No, no ni perforaron siquiera- esos. no, pero digo, ni siquiera le servía a los productores, No, le no, servía no, a las claro, cerealeras. por eso. O sea, ahí funciona lo que vos decís de la hegemonía. Ahí Claro. tenemos Ahí que verlo funciona, a claro. Gramsci, ¿no? El tema Sí. de cómo los tipos logran penetrar en cosas que vos decís, pero estos tipos... Yo De recuerdo, Angelis, yo recuerdo ¿no? conversaciones. Hay un muy buen libro que te recomiendo, si no lo has leído, de Wendy Brown, Ah, que habla sobre, se llama El pueblo sin atributos. El pueblo sin atributos, exactamente. Es muy buen libro que desarrolla el concepto del neoliberalismo y hace un análisis muy bueno. Una historiadora norteamericana. Pero me llama la atención que digas esto respecto de las cuestiones espasmódicas de los pueblos, ¿no? Como la reacción que decía recién Claudio de Ecuador y lo que estabas planteando vos, inclusive, porque acá lo que está en juego es, por ejemplo, esto que decías vos de trabajar 2 horas más, acá está en juego vivir bien o vivir mejor. Esta idea de vivir mejor Sí, y mejor sí. y mejor, que la tomó el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Evo, Sí, porque la sí, trabajó. sí, Ajá.
Muy bien, ¿no? ¿Cómo se llama el vicepresidente de Bolivia? Que ahora García Linera. García Lineras. Esto es una discusión para dar central contra el consumismo del neoliberalismo. Bueno, ahí vamos a encontrar amplia, no literatura, pero amplios conceptos y definiciones políticas brillantes, por ejemplo, de Mujica, cuando se habla del consumismo. Correcto. Bueno, la sociedad uruguaya es un ejemplo de cómo se puede vivir desde la autoridad sin la necesidad de consumo permanente, ¿no? Nos pasó eso un poquito en los 12 años del último gobierno popular, digamos, que nosotros le dimos, nosotros, si me hago cargo en términos colectivos, no solamente del gobierno, sino también los sectores de la política, los sectores de la comunicación, que adheríamos a esos 12 años, le dimos excesiva importancia al consumismo permanente y extremo. Sí. Hubo necesidad de consumo de la sociedad, pero tenía otro círculo que era más virtuoso, porque era acompañada a la política de consumo, venía también una política de regulaciones del Estado para que el consumo tuviera que ver con el crecimiento económico interno. Vos dinamizabas el consumo interno para que la sociedad tuviera trabajo. Mi señora, perdón. Atendé. No, tenés que atender. Es lo único que está permitido atender. Lo único que está permitido atender. Sí. Ya está, ya acomodamos. Digo, tenía otro pensamiento. El pensamiento neoliberal es el del consumo a costa de cualquier cosa, de la libertad de mercado. Esos 12 años fueron consumo por un lado, que era necesario para reactivar el mercado interno, y el mercado interno reactivado con protección de la industria nacional era empleo argentino. Claro. Es otra cosa. En ese marco, ¿cómo ves el tema del pacto social? Digamos, esto que está proponiendo Cristina, que está proponiendo Alberto, que empezó a juntar, que se empezó a armar, ¿no? Digo. Mira, nadie puede negarse, y soy uno de los principales que entiende que en la necesidad de un pacto social. Las cosas por la vía del diálogo siempre son buenas, y creo que las sociedades tienen que tener, y particularmente sociedades modernas, tienen que tener políticas de Estado, independientemente de quién gobierne, que puedan llevarse a cabo, ¿no? Ahora bien, ¿qué es un pacto social? Un pacto social es ni más ni menos que poner los cimientos en los que se va a sentar 2 o 3 generaciones futuras, porque si no, no es un pacto social, es un simple acuerdo. Claro. Entonces, lo primero que digo es que adhiero al título, me gustaría ser parte de ese título, discutiendo desde mi lugar, pequeño, grande, que tenga en cuanto a responsabilidades como dirigente o como ciudadano, pero también creo que hay que ir paso a paso. Porque sentar las bases de lo que van a ser futuras generaciones implica discutir una gama de temas que requieren consensos entre los partidos políticos, entre las organizaciones sociales, entre los sindicatos, entre las corporaciones empresarias, en un montón de lugares. Ahora, la urgencia de las sociedades argentinas no dan para estos tiempos si queremos hacer un pacto social. La urgencia de la necesidad argentina habría que resolverla ya. Por eso yo dividiría en una tregua primero, que dé la tranquilidad suficiente para trabajar ese pacto social. Y esa tregua tiene que tener como mínimo 3 ejes: devolverle la comida a la gente, devolverle los medicamentos a la gente, y poner más o menos en un pie de igualdad a los sectores más castigados por este modelo. Equilibradas esas cosas, hay que dar esa discusión profunda del pacto social, que tiene que tener, según mi humilde criterio, y subjetivo por supuesto, como proa el pleno empleo, porque el pleno empleo genera el crecimiento de la economía, genera mayor recaudación, genera dignidad en la gente, y genera mayor recaudación también, porque somos más los que estamos en el circuito aportando. Y te alivia lo anterior. Claro, por supuesto. Porque ya empezás a eliminar el tema del hambre, digamos. Claro, y lo segundo, después dale el orden que quieras, la erradicación del trabajo en negro, porque es someter a la indignidad de compro tu voluntad y tu derecho para que tengas un empleo. 4 millones de personas hay no registradas. Sí. Ese es un se tema sigue incrementando y claro. pasan los gobiernos y no se corrige la cantidad. Y aparte, te lleva al primer punto en recaudación también. Claro, Vos claro, ahí, obvio. Ahí Claro, tendrías otro nivel de recaudación. Después tenés que definir qué sector de la economía va a traccionar el crecimiento interno producto de este pacto. No es lo mismo que lo haga el sector servicio, que lo haga el sector financiero, que lo haga la industria, el campo, los sectores productivos. Lo otro que tenés que discutir es qué vas a hacer con el ahorro argentino. Este es un país donde los liberales deberían estar horrorizados con este gobierno, no ya nosotros los del campo popular, porque ha nacionalizado el 70% de los depósitos. Claro. Entre el encaje remunerado, no remunerado y la LIC, el 70% de los depósitos están nacionalizados, los tiene el Banco Central. Entonces vos tenés que salir de la lógica que es meramente especulativo el sistema financiero, y que vuelva a ser un sistema financiero, es decir, que con los depósitos apalanque el crédito. Entonces, ¿qué haces con el ahorro argentino? Y después, por supuesto, una gran discusión.
respecto a la cultura, respecto a la educación. Porque si bien tenés un problema de pobreza que es hambre, y eso es ya el último peldaño en el que caes, no menos cierto que también es un problema de educación, porque vos no generás pibes que tengan una igualdad de oportunidades en la sociedad. Entonces, ¿qué haces con la educación? ¿Qué hacemos con la justicia? No puede ser que vos termines un mandato presidencial y te ganaste un auto, pero es un auto de procesamiento seguro, porque estuviste en la función pública, ¿viste? Entonces, si cometió un delito, juzgalo mientras esté en el gobierno o no esté en el gobierno, no esperés que se vaya, porque si no, se convierten en el asesino de la esperanza de la gente tener una justicia mejor. No porque la solamente... gente dice, uy, ahora dejan suelto a todos. Después, claro. ahora lo van a meter preso a todos los que se van. Claro. No es así la justicia. Y también hay ¿no? una profundización de la estigmatización a todo aquel que sea funcionario público o empleado público, porque la verdad es, te quitan, no nosotros, que ya somos grandes, qué sé yo, menos ustedes. Yo estoy grande, digamos. Estamos todos grandes. Pero imagínate un pibe que empieza a militar a los 18, 19 años. Y ve que cada gobierno se lleva puesto al otro gobierno y los encarcela a todos. Dicen, la verdad no tengo ganas de militar en política. ¿Cuáles son los niveles de compromiso? Ahí tenés que tener un nivel de compromiso y de voluntad intelectual muy alto, qué sé yo, y empieza una especie de locura, ¿no? Es un código extraño. Sí, es un tema para analizar, y creo que es buena tu posición para analizar también cómo queda el espacio político en la Argentina, ¿no? Nosotros hemos terminado confluyendo en el espacio de todos, 16 partidos políticos, y en Juntos por el Cambio, otro segmento de la sociedad, 3, 4, 5 partidos políticos. Pero en definitiva, si vos mirás el espacio de todos, que siempre se lo pretende como el justicialismo, no es el justicialismo. Hay un espectro muy amplio que fue histórico aliado del radicalismo cuando armó coaliciones de centro-izquierda. Tenés el Partido Comunista, tenés el partido... Bueno, el socialismo a través de Nuevo Encuentro, tenés el partido socialismo una parte, Rivas. Una parte. Sí, lo que fue de Entonces, eso. el Partido Solidario de Heller, que son los cooperativistas, históricos partidos que compusieron frentes de centroizquierda en la Argentina. Entonces, ¿qué significó este derrumbe de los partidos políticos del sistema partidario en la Argentina? Que le hemos regalado 1/3 de los votos a la derecha en la Argentina, porque hoy la oposición, a través de ese frente, ha condensado un voto de derecha en la Argentina, que aplaude que Jair Pichetto, porque es muy parecido a Jair Bolsonaro, que Jair Pichetto diga las barbaridades que dice, ¿no? Es una caricatura del brasileño, que a su vez es una caricatura de la francesa. No, de las Le cosas Pen que y dice demás, ¿no? más de caricatura son extremadamente graves. Yo creo que son Pichetto. gravísimas, pero creo que es eso. Me parece muy Sergio, bien que le hayan parece hecho que una sí. demanda penal por apología del delito, porque Porque lo es. y porque además de serlo, estigmatiza la pobreza. El pobre compatriota nuestro que cayó a vivir en un barrio de emergencia, entonces para este señor hay que dinamitarlo, no hay que resolverle el problema. Pero sabés que en el fondo cuando, mirá, González Fraga, el presidente de Banco Sí. Nación, a quien vos conocés Sí, perfectamente, bastante. ha declarado públicamente que aquel que nace en una villa no tiene remedio. Bueno, González Fraga, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Sí, sí. Claro. tiene O que no hay que hacer posibilidad de universidades porque el pobre no nada. llega a la universidad. No, La pero peor, repregunta, no la tiene repregunta, si remedio. hicieran repregunta sería esa, Sí, pero... bueno, ¿qué hacemos? Lo matamos entonces, porque si no tiene remedio, arma campo de concentración, González Fraga. Bueno, es complicado, pero ahí es donde surge el dogmatismo de parte de ellos, ¿no? Sí, Que no, nosotros... claro, locura. Ahora, pero cuando contás un poquito este tema de los dos movimientos que un poco Néstor quería esto, ¿no? Yo me acuerdo mucho el discurso de Kirchner cuando dijo el futuro va a ser dos frentes bien claros, un frente de centro izquierda y un frente de centro derecha. No estoy diciendo que adhiero a lo que decía Néstor específicamente en ese punto. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos? Vos que provenís del radicalismo. Yo creo más en el sistema de partidos. Sí creo que en un momento determinado de la historia hay que utilizar el bifrentismo porque está tan atravesado todo el tema político y veníamos de la crisis institucional grave del 2001 que era necesario establecer eso. Pero a mí me genera cierta preocupación que al crear un bifrentismo como espacio político permanente, lo que hayamos hecho es empujar a que 1/3 de la sociedad, mayoritaria, no todo el tercio tiene una mirada de derecha, seguramente alguno no la tiene y está ahí, pero digo, estamos regalando ese espacio. Yo prefiero el sistema de partidos donde de última haya alianzas
entre partidos. Electorales. Exactamente. Pero ¿cómo se hace para Lo que revivir? lo que pasa, quiero ponerme en intérprete porque lo hablé con Néstor eso en su momento. Yo creo que ahí estaba jugando la idea de él, ¿no? La idea del menemismo. La idea, ¿qué quiero decir con la idea del menemismo? Sí. Yo creo que a él lo que lo preocupaba en ese momento era que, ¿por qué decía de centro derecha? Decía, porque si no tenemos el peronismo, y hay tipos que me vienen y me dicen que son peronistas, lo que hablábamos ayer en el local de Claudio, de Crecer de Pie, tipos que me vienen del peronismo y resulta que están con la derecha liberal. Claro. Entonces él decía, no, esperá, definite. Ponete de centro para la izquierda, pero no estemos todos mezclados. Creo que estaba con esa interpretación. Estoy interpretándolo, ¿no? Pero yo coincido ahí con Sergio, que a pesar de que yo provengo del peronismo, que somos movimentistas, el PJ claro. Nunca le dimos mucha bola, etcétera. Sin embargo, hay un valor que nos entregó Alfonsín, que es entender la democracia representativa como un hecho muy importante. No, a los peronistas lo digo. Sí, claro, que está muy bien eso, porque nosotros... es la descripción hacia adentro. Nosotros decíamos, bueno, no importa, hay que hacerlas las cosas, ¿no? Digo, sí, viste, la democracia representativa la cuestionábamos. Bueno. No, el movimiento es más importante. Y Alfonsín nos hizo entender esa situación y creo que les entendió allá en la Semana Santa del 87. Se selló eso que entendíamos que lo rompe el 2001, como decís vos, Sergio. Ahora digo... ¿Cómo hacemos para recuperar los partidos políticos y que los partidos políticos tengan una función? Yo creo que Gioja, por ejemplo, hace un gran esfuerzo. Sí, tremendo esfuerzo. Tremendo esfuerzo para revitalizar al Partido Justicialista, ¿viste? Le mete encuentros, le mete situaciones, pero al militante, vos lo ves, y el partido no le refractario, hay una situación, no sé si se entiende la reflexión para invitarte a que reflexionemos juntos, Sergio, pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, es mucho más importante para el militante del peronismo lo que diga Cristina que cualquier cosa que haga el partido, ¿no? Entonces, la institucionalidad... Bueno, es que Cristina trasciende el PJ. Trasciende, sí, Cristina ya lo sé. Tiene una serie de adhesiones por fuera del PJ. Por eso el Frente, cuando yo hablo de partidos que generalmente participaron con el radicalismo de expresiones de centro-izquierda, están acá. Es decir, ella trasciende eso. Yo no sé si muchos de los partidos que integran el Frente todos estarían en el Frente si no está Cristina. Eso también es cierto. Eso también es cierto. ¿Y vos qué haces con el radicalismo entonces, por ejemplo? Yo creo que necesita un periodo de reconstrucción que va a llevar muchísimo tiempo, pero hay que darlo. Hay personas dentro del radicalismo, yo estoy alejado, obviamente, ¿no? Pero creo que hay personas como Ricardo Alfonsín que están dispuestos a dar esa discusión, ¿no? Y ojalá puedan recuperar el partido como estructura partidaria y que luego sea competitivo electoralmente y que algún día vuelva a ser gobierno. ¿Y vos ahí en eso no? No, yo estoy muy volcado a la actividad sindical hace años, ¿viste? No. A veces he tenido oportunidad de llegar a algún cargo político, pero no te digo que no me ha interesado. Le he dado prioridad a lo sindical y le voy a seguir dando esa prioridad. Bueno, hay una cosa que me interesaba, dos cosas me interesan. Primero lo que decía Claudio, que estoy totalmente de acuerdo con respecto al tema de la redemocratización representativa del justicialismo durante la época del alfonsinismo, para decirlo de una manera así brutal. Pero me parece que ese es uno de los pocos o de los importantes logros que logró la democracia argentina, que entonces eso ha hecho que, por ejemplo, en Argentina desaparezca el partido militar. Nosotros cuando nos empezábamos allá por los años 70, yo soy más viejo que Claudio y que vos, y cuando empezábamos los años 70 militar, vos sabías quién era el comandante en jefe quién era el comandante del tercer cuerpo de ejército, el de la marina, guarda que está aquel de aeronáutica. Hoy no tenemos la menor idea de cómo se llaman. Hay desaparecido el partido militar y eso para nosotros es muy bueno, porque esto que estamos viviendo hoy no sé cómo hubiera sido con un partido militar activo. Bueno, para mí hay dos puntos de inflexión desde el advenimiento de la democracia en el 83 en adelante. Uno lo produce Raúl Alfonsín y otro lo produce el kirchnerismo. Raúl Alfonsín logra transformar la mentalidad de una sociedad y había que salir de un estado asesino y convertirlo en un estado democrático. Por eso hoy no existe el partido militar. Y hay otro punto de inflexión que es el de Néstor y Cristina después de la crisis institucional del 2001, en donde al son de las cacerolas y al que se vayan todos, se desprestigiaba y deslegitimaba la política como instrumento de resolución de los problemas de la gente. Y Néstor y Cristina logran
que 2 generaciones mínimas de jóvenes argentinos recuperen ese espíritu de que el Estado es importante y de que la participación es importante. Me parece que hay 2 puntos de inflexión en la historia del 83 en adelante que están reservados para Alfonsín y para el kirchnerismo en ese sentido. Sí, sí. Sí, es bien importante, ¿no? Porque a veces el tema, yo repito lo de la institucionalidad, digamos, ¿no? La importancia que tiene. Mirá cómo, yo siempre pensaba, cuando asumió Macri, que vamos a decir que uno de los gremios, quizás el primer gremio en ir a la calle, que fue el que el primer día casi prácticamente. Somos 11 de 2015, ¿no? Por eso Macri le devolvió el favor, le dijo que ojalá le pase como a Jofa, casi lo quiso hacer desaparecer. Qué barbaridad. Es una barbaridad. Cuando lo estudiemos a Macri, cuando lo estudien los nenes que tienen hoy 10 años, Macri dentro de 20 años, así, ¿cómo tuvimos un presidente así? ¿Cómo lo votaron? ¿Qué pasó acá? ¿A vos te pidió desaparecer? No, en realidad fue Mutnik el que lo dijo. Bueno, sí, pero la línea editorial. Era de allá. Línea editorial era de allá. La vivió. Sí, mirá, a mí sabes qué me preocupó, fue esos días en que uno sufre esas operaciones y te quieren poner en un lugar determinado, ¿no? Y yo entendía que era el inicio de la campaña electoral y era contra los dirigentes sindicales. Entonces, como con la asociación bancaria no tienen a un gremio frágil de papeles, sino todo lo contrario, y como en mi caso no tengo demandas penales de ningún tipo, salvo una sola, me la hizo Bullrich no sé, creo que se llama el segundo de ella, que es por asociación ilícita ideológica. Primera vez en el del 83 en adelante. Sí, la tengo en el primer juzgado de Morón. Pablo Moyano, Omar Plaini, Hugo Yasky y yo. ¿Y quién sería el líder? No, nosotros 4 somos. ¿Por qué ideológica? Son... ¿Cómo ideológica? ¿Qué es eso? El artículo 213... Tienen esa costumbre de pensar alguna cosa parecida. Esto fue después del paro del 29 de abril que lanzamos con el Frente Sindical y la CTA y los movimientos sociales, que no fue, que la CGT no participó de ese paro, la censura. Sí. Termina el acto a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo y a las 5 de la tarde se presentan en un juzgado en Morón, llamativamente, no en Capital, en Morón, se presentan culpándonos de 23 delitos cada uno de nosotros, que era algún compañero tiró un piedrazo, qué sé yo, un colectivo, era responsable el compañero que lo detuvieron y nosotros 4. Alguien hizo una pintada en algún lugar indebido, era el compañero que detuvieron y nosotros 4. Así nos totalizaron 23 delitos que de hecho que se produjeron en toda la Argentina. Y después todos ellos, decía el escrito, encartados en el artículo 213 bis del Código Penal. Ese artículo lo que dice es que es una asociación ilícita no tipificada en el artículo 10, claro, 10 que son las otras asociaciones ilícitas, y dice todo aquel que decidiera imponerle a otro su pensamiento político, religioso. A través de la violencia. Es decir, es una asociación ilícita ideológica. Tengo esa medalla. Bueno, como no tenían, salvo esta que es una medalla, ¿qué decidieron? Ponerme en una situación de sindicalismo patotero, violento por la pelea con Galperín. ¿Sí? Sí. Ah, con eso. Entonces, con el tema de Galperín. Entonces, ahí surge, primero me preocupó porque fue una andanada de troles, redes sociales y medios afines que se prendieron. Nadie me preguntó a mí cómo era terminar mal un conflicto con la bancaria. Me cansé de explicarlo en los programas del multimedia, lo expliqué en el programa de La Nata, lo expliqué en diversos programas, que dije, si fuera por las malas que lo tenemos que resolver, después de un conflicto sindical terminaremos en la justicia, porque así lo he resuelto con el Banco Santander, lo resolví, o todavía no lo resuelvo con el Nación, pero está ahí. Sin embargo, fue una andanada. Ahora, cuando Mutnik, columnista de Infobae y de Clarín, en una época fue el director de la parte económica de Clarín, Daniel dijo Mucci. Semejante barbaridad, no vi ningún medio hegemónico ni ningún periodista de los que se horroriza por una declaración de un dirigente sindical condenar esto. Digo, de ellos, ¿no? De los compañeros nuestros, y por supuesto que recibí sobradas muestras de solidaridad, que son las que valoro doblemente, ¿no? Pero no vi ninguno que se horrorizara de esto. El otro día lo hablaba porque me han invitado ahora al coloquio de idea el día del cierre para que exponga, ¿no? Sobre temas laborales. Y yo voy a ir, Claro. Y le decía que me mandó una carta muy conceptuosa de que siempre habían tenido un trato, que era bueno discutir conmigo. Le digo, qué pena que no lo dijeron en los tweets, porque tengo un montón de tweets así donde me dijeron barbaridad y nadie me vino a preguntar si realmente esto había pasado, cómo había pasado. Pero va a estar lindo el día 18 en idea. Hablando de persecuciones, ¿cuántas inspecciones de la FIP tiene la bancaria? Bueno, por ejemplo, ¿no?
Debo tener 6 o 7, cada vez que empezamos un conflicto tengo una inspección. Es más, hubo un día que hicimos una conferencia de prensa anunciando un paro a las 11 y a las 3 me llegó la inspección, no se cuidaron ni en eso. No se cuidaron ni en eso. Sergio, te quiero hacer algunas preguntas de orden más finitas, a lo mejor no sé si Lo que nos quiera. comprometemos, ¿no? Por ejemplo, Si no tiene que ver con lo independiente, sí, si tiene que ver con lo independiente, nada más no ser puede con ser. independiente, ¿Cómo es el tema de carrilero? No, Me gustó lo que dijo. no, la pregunta que te quería hacer era, vos decías hoy que el gobierno ha nacionalizado fondos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de la LELIC, Sí. ¿cómo ves vos ese tema? ¿Cómo se sale de ese tema? ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Cómo se administra ese tema? ¿Eh? ¿Cómo se conduce ese tema? El país necesita rápidamente, y la gente vinculada con el país necesita rápidamente recuperar la confianza en un Estado que cumpla. Correcto. Entonces no tenés mucho más camino que empezar a transitar ese camino de confianza pagando. Una vez que vos des el gesto de empezar a pagar, creo que ahí tenés que producir una negociación para refinanciar plazo. El tema es refinanciar plazos. Yo creo que también, Por ahora. pero el tema es pagar primero. ¿Y lo haces compulsivamente? No sé. No creo que aparte, todo aquel que te prestó quiere cobrar, entonces si tiene que extender plazo para garantizarse el cobro, creo que lo va a hacer. Pero Sí. el otro tema que me interesa está ahí, porque ahí los compañeros te dicen, bueno, pero eso en todo caso se lo comen los bancos. No, pero los bancos lo que juntan es la plata de la gente que puso plazo fijo. ¿No? Sí, claro. Vos no podés cerrar el IC. No, yo a la del IC no puedo ir, pero le pongo la plata a plazo fijo al banco y el banco va a la del IC. Claro, O sea yo pongo el plazo fijo en lugar de 40 me pagan 60. Claro, en definitiva va a ir sobre el que la prestó. Entonces digo, me parece, por eso quería escuchar lo que Sí, claro está que si hubiera algún tipo de inconveniente, no es el banco el que puso la plata, como vos decís, el que hizo Eso, una inversión a eso en me el estaba banco. refiriendo. Sí, sí. A eso me Vos estaba lo primero que tenés que generar es un shock de confianza. Perfecto. Ese shock de confianza es Perfecto. lo primero que tenés que hacer es empezar pagando. Perfecto. Si de Eso entrada quería podés decir. empezar con esta nueva palabra de reperfilamiento, ¿viste? Si ya entras reperfilado, mejor, pero no creo. Che, y ¿cómo le podemos explicar a la gente para que se entienda? Porque viste, a mí me fastidia un poco que la tele siempre te muestra la economía desde el sistema financiero, ¿viste? Ujú. O pasa del sistema financiero a mostrarte chiquitos comiendo en los comedores. En el medio, viste, como que Sí, no hay nada. no pasa No hay nada, nada. no hay economía. ¿Qué es el sistema financiero? ¿Cómo se puede entender el sistema financiero? ¿Por qué tiene tanto poder el sistema financiero? Todo esto en 5 minutos, ¿viste? Va a ser difícil, pero... No, pero se puede hacer dando datos históricos. El problema hoy, no solo de Argentina, sino en el mundo, por eso pasás de el multimillonario de un banco al pibe que está en un comedor y no puede comer porque no le llega la ración, es que se ha producido un proceso de financiarización de la economía. Correcto. En los años 80, el PBI de producción del mundo era similar al PBI de financiamiento del mundo. En la actualidad es 4 veces más el PBI de financiamiento que el PBI de O sea, producción. la plata, las cosas que circulan son mucho más que los bienes reales que se Claro, producen. el excedente de producción no se volcó en mejorar el volumen de la economía, se volcó en instrumentos especulativos. Y esas 4 veces más, si tomás derivados del sector financiero, es 12 veces el PBI. Ah, porque son de derivados producción. de derivados. Claro. Entonces, ahí vos encontrás la sinrazón y la acumulación de riqueza. Porque ¿cuántos tipos hubieron que en el sistema productivo tuvieron un excedente importante que en lugar de volcarlo en más economía, un mayor volumen de economía, lo volcaron allá? 10, 20. El informe de la OIT, cumpliendo 100 años, estableció que 26 personas tienen, creo que el 90% de la riqueza del mundo, cuanto antes eran 300, hace 10 años atrás. Quiere decir que se compactó Se eso. va achicando. Claro. De un lado tenés un proceso de financiarización que es estrictamente especulativo y la producción te quedó en el mismo nivel. Y además tenés un crecimiento demográfico importante en el mundo. Quiere decir que más personas tienen la misma cantidad de trabajo. Por eso también las tasas de desocupación altas, la intervención del Estado en programas sociales, que ya algún día se les termina la plata a los Estados porque no tienen a quién sacarle plata, ¿no? ¿Y cómo haces? Yo creo que estaría bien orientado un impuesto a la riqueza en la Argentina, en donde a veces, juntando las 10 fortunas más grandes de la Argentina, te sentás y discutís cuál es el impuesto que tienen que pagar y no le sacás el peso en el bolsillo a un trabajador que paga impuesto a las ganancias, ponele por darte un ejemplo, y que lo que cobra apenas supera la canasta básica que está evaluada en 38.000 pesos. Ahora, yo digo, un impuesto tipo Tobin, una tasa Tobin, un impuesto a todo en el mundo, porque dicen, no se puede cobrar. Yo digo, hay cosas que se pueden cobrar en el mundo, por ejemplo, los derechos de autor. Los derechos de autor caminan en todas partes del mundo. Vos venís acá, en Inglaterra, viene el tipo, te cobra lo que vos pusiste en Inglaterra, es un sistema que funciona.
habría que llegar también a un proceso mundial donde se empiecen a grabar este tipo de cuestiones que estabas planteando vos, digamos, porque si no va a atentar contra el propio sistema esto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Empecemos por los más ricos primero y después vamos a tener que implementar. No, los más ricos y acá. Sí, Yo sí. estoy de acuerdo con vos, sí, Porque, claro. ¿cómo hacer? Otra cosa que quería remarcar es el tema de la fuga. Como Sí. dice un amigo mío, no a los paraísos fiscales, sino a las cuevas fiscales. Está mal puesta la palabra paraíso ahí, sino que son cuevas fiscales. Infiernos fiscales. O infiernos fiscales. Eso, esa cebolla que arman, porque Sí, son un montón son de capas. centros que permiten la evasión y elusión impositiva en los países del mundo. ¿Cómo la cortás acá en Argentina, que es muy alta? La verdad que no Toda tengo una pregunta respuesta chiquita, para... te digo, No, toda pero pregunta, ¿viste? si me preguntas no tengo una respuesta técnica para darte. Pero sobre digo, ¿lo eso. haces por consenso o estoy siendo Está claro que el irónico, consenso, Por que el consenso con esos muchachos no alcanza. o garrote? Vas a tener que aplicar las dos cosas. Por consenso no alcanza. Vos tuviste un blanqueo hace poco tiempo del gobierno de Macri que parecía que la Argentina florecía de vuelta con los fondos que iban a venir, seguís teniendo 300.000 millones de dólares fuera del circuito. ¿Sabés lo que hizo? Porque no la trajeron. Lo que blanquearon, lo blanquearon afuera. Sí, claro, blanquearon y pagaron un impuesto acá y la allá. dejaron afuera. Escuchá, recién acabo de tomar un taxi, ¿sí? Estaba ahí en la calle de los Dólares, tomé un taxi peronista. Decía un cartel, este taxi es un taxi peronista. Uy, por fin. Ahí te da una movida. Bueno, sí, pero no era de tuyo, era de otro. Sí. Cuando el tipo llegó, estuvimos hablando. Inorgánico, era un cachelo inorgánico. Digo, me das una gran alegría, que voy a contar esto porque es lo que estamos hablando ahora de la fuga. Me das una gran alegría, entonces cuando me estoy bajando acá en Corrientes, dice, ahora te voy a dar otra. Sacó un sello, le pagué con 200 pesos un billete, sacó un sello y decía, track, no me lleven a Panamá. Insólito. Parece una cosa increíblemente graciosa. Buenísimo. Dice, no, yo lo siento a Original. todos, no me lleven a Paraná. A Panamá. Insólito. No, porque eso es, digo, cuando tenés escasez, la escasez más grande que tenemos los países que... Argentina, que es bimonetaria, ¿no? Son los dólares, y para que crezca la producción industrial vas a necesitar dólares para comprar cositas que se pueden... Cada dólar que exportás necesita 2 de importación. Este es un problema gravísimo para nosotros, o grave, a solucionar. Si querés un país industrializado, obvio, digamos, si ¿no? querés un país que se industrializa. Sí, también hay que ejercer controles, ¿no? Cuando vos tenés un tipo de cambio desdoblado, tenés que ejercer controles muy fuertes del Estado. ¿Vos proponés un tipo de cambio desdoblado? ¿O sería Yo una de las preferiría formas? Por que el ejemplo, equipo Silvina económico Batakis, Alberto lo diga más adelante. Silvina Batakis, más allá de ahora, de antes, así que dijo que eso Melconian lo propuso, el sistema Sí, desdoblado. Claro, también. por eso digo que... Fragmentado, más que Fragmentado, doblado, porque fragmentado. lo que dice... Hay que tener, dicen que ahora están los elementos técnicos como para controlar, tecnológicos para y que es controlar. verdad. Sí, es verdad. Yo- Mirá, yo hablaba niego con eso. un exfuncionario de economía del gobierno anterior el otro día y te preguntaba sobre esto del desdoblamiento de cambio, cómo lo veía, y me decía que él le tocó lidiar muchísimo, por ejemplo, con los dólares para exportar, ¿no? Para las empresas que necesitan o insumos para exportar. Me decía, fui a visitar una planta una vez de auto, dice, porque era inadmisible, no sé, todas las veces necesitaban tanto dólar. Fuimos a ver un día y la computadora del auto valía el 80% del auto, ¿no? Dice, entonces nos estaban sobrefacturando, nos Sí, estaban claro, pagando. claro. Entonces también hay que tener una mirada de control fuerte. Quizá hoy por los medios electrónicos que hay uno pueda controlar un poco mejor, ¿no? No, claramente puedes controlar mucho más. Lo mismo que hoy hablábamos del e-commerce. Digamos, el Estado tiene que tener, los bancos nacionales tienen que tener una política nacional, estatales me refiero, una política hacia el comercio por Internet. No puede ser que sea todo privado, que no tenga Bueno, cuando nosotros teníamos la discusión con este señor Galperín, nos quieren poner en el lugar simplemente a la bancaria de que nosotros vamos por el encuadramiento, a ver si tenemos 5.000 afiliados más, 10.000 afiliados más. La verdad es que lo primero que queremos es que los regulen. Claro. Y lo segundo, devendrá de la regulación si son trabajadores bancarios o no, de acuerdo a la función que cumplen. Claro. Pero lo primero es que lo regulen. Yo te doy un ejemplo. Mercado Libre no está regulado en Argentina y es uno de los principales obstáculos para la regulación es Mercado Libre. Vos hablas con la fintech y te dicen que ellos no tienen problema con que lo regulen. El problema es Mercado Libre, que ya no es una fintech, es una big tech. Ahora vas a Brasil y está regulado. Me decía el otro día un asesor económico que tenemos que justo ha ido a una charla ahí a Brasil. Me decía, mira, estoy estudiando un poquito porque pedí antecedentes. Y me dice, todo el excedente de billetera electrónica de mercado pago en
en Brasil está obligado a tenerlo calzado con títulos públicos de brasilero. Ah, qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Y vos decís, ¿Y mira se vos. fue de Brasil? No. No se puede de Brasil, ¿no? Escuchame, vos sos del Banco Provincia original. No, Banco Nación. De Banco Nación. De Banco Nación. Sí. O sea que sos de un banco estatal. Eso Sí, sí, sí. Yo me empecé en el Banco de Mendoza en Mendoza, ese banco se fundió y nos absorbió un grupo de bancos, entre ellos el Nación, y yo quedo en el Banco ¿Cómo Nación. ves hoy el Banco Nación, el Banco Provincia, los bancos estatales en general? Yo creo que han apuntado a quitarle patrimonio para que dejen de cumplir la función esencial y regalarle el mercado, si querés ponerlo entre comillas, a la banca privada. Porque le han quitado patrimonio. Si vas al Banco Provincia, producto de la ley 15.008 que transfirió la responsabilidad del déficit de la caja de jubilaciones de los empleados del Banco Provincia al banco en lugar de ser el Estado, eso lo mata. Le quita absolutamente toda la rentabilidad para cubrir ese déficit, cuando en realidad por la Constitución provincial el responsable de todas las cajas es el Estado de la provincia. Y además ahora, por ejemplo, el Banco Provincia hace una cosa del 50% off. Claro. Eso es una locura para dárselo a los grandes supermercados y eso lo paga el Banco Provincia. Bueno, esa es otra de las cuestiones que ha tenido un golpe muy fuerte sobre el patrimonio del banco. Y en el caso del Banco Nación, hubo una quita de patrimonio por vía del presupuesto de la Nación en el 2018 de 22.000 millones de pesos, cuando el patrimonio neto era 82.000, y fueron 20.000, perdón. En el 2019 fue por 15.000 millones de pesos. Le incrementaron el giro de utilidades que le tienen que hacer al Tesoro Nacional, antes era del 10, se lo subieron al 20, y además por primera vez el Estado reclamó remuneración de los depósitos. Vos cuando sos el agente financiero de tu propio Estado, porque es un banco público, no pagás remuneración sobre los depósitos, precisamente porque eso te sirve para apalancar créditos baratos y tener líneas de fomento. Porque tenés los empleados que depositan allí el dinero del sueldo, claro, ¿no? Y las propias cuentas oficiales. Claro, le remuneraron por 50.000 millones de pesos de depósito. Quiere decir que en este periodo de gobierno 100.000 millones de pesos fueron del Banco Nación a las arcas del Tesoro. Con eso cuadraban el déficit cero famoso, porque el déficit de Duhovne era un asiento contable por el cual le ingresaba plata en ingreso financiero, producto del propio banco público, y le ingresaba como ingreso financiero, entonces con eso cuadrabas y decías que tenía déficit cero. Extraordinaria explicación, ¿no? Sí, más clara de echarle agua. Sí, se está terminando el programa y no me... no me compraste un mate. No, pero... ¿Qué pasó con el mate? ¿Y el mate? No, la cara de los muchachos no lo sé. Un minuto me dice. Che, me tratan muy mal en esta radio, Sergio. Hay bullying. Hay bullying por negro. Por negro me pasa. Somos los dos negros, para colmo. Yo digo que nos autobulleamos todos, entonces. Que Sergio Palazzo hizo dos cosas extraordinarias. Extraordinarias no por ser tan buenas, sino porque son rarísimas. Una, lo hizo llorar a Melconian. Una cosa eso, bueno, rarísima. Y la segunda... No suponíamos que Melconian tenía corazón. Claro, esa clase de cosas. Y la segunda, aparte parecía que lloraba de verdad. De hecho, a alguno le buscaba ver si tenía una cebolla acá, pues no la tenía. Y la segunda, él proviene del Partido Radical. Sí. Y siempre su potencial candidato a secretario general de la CGT. Un hecho... Sí. Históricamente yo no recuerdo nunca que jamás haya pasado. Más allá que lo sea o no lo sea después. Ni siquiera te voy a hacer esa pregunta. ¿En qué situación está el movimiento obrero? Yo soy un defensor a ultranza del movimiento obrero argentino y del modelo sindical argentino. Pero ¿en qué situación estamos ahora? Este intento de regreso de la CTA a la CGT, que vos sabés que yo lo creo, que asumió Macri, lo que más me parecía importante era la unidad del movimiento obrero para enfrentarlo, el proceso neoliberal. Bueno, ¿en qué situación estamos? Primero celebro con alegría y entusiasmo la decisión de los compañeros de la CTA de pedir nuevamente volver a la CGT. El movimiento obrero unido siempre es mejor que estar desunido, ya sea para la resistencia o ya sea para ayudar a un gobierno que tenga el mismo pensamiento que nosotros en materia de cómo debe ser una sociedad. Ahora bien, yo creo que, porque claramente hay algunas voces que no están de acuerdo, por lo que he visto que hubo una juntada, inclusive algunos dirigentes, algunas expresiones, el mismo día que nosotros íbamos a acompañarlo a Yasky en su decisión, que decían que no estaban de acuerdo con la vuelta de los compañeros. Voy a decir yo, Barrio Nuevo. ¿no? Bueno, lo que digo es...
Digo a los dirigentes para ver si son parte del movimiento obrero realmente, son más empresarios. Pero lo que yo digo es, ¿no? mira, lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros no podemos pedirle a la política lo que no somos capaces de corresponder desde el movimiento sindical. Y nosotros a la política le pedimos unidad aún en la diferencia y la diversidad para confrontar con el modelo político, económico y social de Mauricio Macri. Quiere decir que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de, en la diferencia y la diversidad, lograr la unidad del movimiento obrero para sostener al gobierno que le pedimos que asumiera la responsabilidad de ganarle a Macri. Como primer punto. Segundo punto, si el futuro presidente de la Nación concurre a un congreso de la CTA sabiendo que se va a definir la vuelta y la incorporación nuevamente de los compañeros ahí. Y se si lo vamos a un agradece grupo a de Yasky, aparte, vamos a lo decirlo. pone a la altura del gesto moral de Cristina Kirchner en el Sí, discurso. claro, de la bajada a la vicepresidencia, Claro. lo dijo en un momento. Entonces, difícil va a ser para los dirigentes sindicales que no interpreten que el presidente o futuro presidente nos está pidiendo ese gesto de unidad para que lo ayudemos, quedarse afuera o discutir si esos compañeros tienen que volver o no. Si te quedas afuera, me parece que es un punto en donde el presidente al que le pediste que asumiera responsabilidades aún en la diferencia, te dice, bueno, vos también asumís responsabilidad, y vos decís, no, yo no las asumo. Me parece que va a quedar una situación delicada aquellos dirigentes que tengan una visión contraria a la incorporación de los compañeros. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo bastante... me parece hacer un proceso más largo de lo que se piensa, digamos, ¿no? Que no es un proceso fácil. Hay que tejerla de bufanda para ponérsela antes, ¿no? Pero es un proceso interesante, ¿o no? Yo creo que sí, me parece que sí. Aparte, está claro que a mí no me sorprendió la decisión, porque tanto con Hugo Yasky como con Roby Baradel hablo siempre. Y yo sé que desde la primera semana que asumimos Macri ellos plantearon esta cuestión. Lo que puede el poder sindical. Apareció el mate. Bueno, muchas gracias. Esto sí que se puede. Gracias. Eso es un muchas logro gracias. tuyo. El tercer logro tuyo, por ser la cantidad de El veces tercer que logro pides es mate. que aparezca el mate. El primero hizo llorar a Melconian. El No, segundo pero, fue... Bueno, no vos. El segundo fue que es un Está radical que puede emocionado. ser secretario general de CGT, y el tercero que nos haya trae- mate en identidad colectiva. Una cosa Pero hay tres extraordinaria. cosas que no dependen de mí que me la estás adjudicando. que Melconian haya llorado es producto de su sentimiento. Que pueda ser secretario o no de la CGT es una apreciación Decisión de tuya los que compañeros. no No, lo- decisión de los compañeros, aparte va a y ser. que traigan mate la generosidad de los compañeros que están en el control. Por eso es secretario general de un gremio, por esta clase de respuesta. No solamente está el tema de la CTA volviendo a la CGT o entrando a la CGT, ¿sí? Sino que hay otro tema ahí dando vueltas, Sergio, que a mí me gustaría que también tengan tu visión, que es acerca de... hay 4 millones de trabajadores que no están registrados, ¿sí? Y algunos de estos movimientos tienen, digamos, representación en la sociedad a través de las organizaciones sociales. Algún tratamiento de la CGT tiene que haber respecto a... Coincido plenamente con vos. Pero Los cuando compañeros decís tienen que me- estar incorporados inclusive en la conducción, según Claro. mi visión. Me gusta decir, hay 4 millones de trabajadores, ¿Qué dije ¿no? yo? Por eso, 4 me millones de gusta, trabajadores que no están me registrados. gusta la afirmación. Los trabajadores digamos. tienen empleo o no lo tienen, pero son Claro, trabajadores. los trabajadores, claro, el empleo es lo que está registrado, pero los trabajadores trabajan. Entonces digo, me Bien, parece ¿y que cómo tiene que se hace eso? ¿Se elimina el concepto de organización social? ¿Se le incorpora como estructura? Hay que buscarle una forma dentro del estatuto y si no, inventarla y crearla, ¿no? Porque vos te tenés que adaptar a la realidad. La estructura sindical argentina estaba basada sobre una política de pleno empleo en los gobiernos de Perón y gobiernos subsiguientes. Ahora, si tenés una tasa de desempleo de 2 dígitos y tenés un nivel de subempleo o empleo en negro de 1/3 de la sociedad, claramente vos estás representando, quiere decir que a la mitad de la sociedad trabajadora. Y dentro de esa mitad de la sociedad trabajadora tenías 3 centrales, que eran las 2 CTA más la CGT, y dentro de la CGT 3 espacios afuera de la conducción de la CGT. Bueno, muchachos, pongámonos de acuerdo y empecemos a acomodar un poco los melones, ¿no? Hay siempre revuelo con el tema de los paros generales y estos y la estigmatización que generan los medios hegemónicos de comunicación y a veces muchos medios inclusive propios, digamos, del movimiento popular, ¿viste? Hay una... Yo identifico a Neustadt como el primero que empezó con la estigmatización al movimiento obrero, ¿no? Y eso caló hondo también, esto que se habla de la burocracia sindical permanentemente, que a mí me parece algo viejo, por lo menos, digamos, que no tiene casi ningún sentido. Los que dicen lo de la burocracia sindical me hacen acordar lo que dicen la nacionalización de la banca, ¿viste? Dicen algo que no entienden. Me pasa eso. ¿Cómo se hace, cómo se da la pelea
cultural con respecto al movimiento obrero? Bueno, empezar hay que decir que es una pelea despareja, porque para los medios hegemónicos, que son los que muchas veces terminan generando opinión en la clase media, que es generador a su vez de opinión, el mejor dirigente sindical es el que no existe, y el mejor sindicato al que hay que seguir es el que tiene una sociedad con la patronal, no el que defiende a los trabajadores. Entonces, vos tenés del otro lado un poder importante. Segundo, tenés el poder económico. Y tercero, si no tenés la suerte de tener un gobierno afín, también tenés el Estado en contra. Con lo cual, lo primero que hay que decir que es una pelea que se da en absoluta desventaja. Lo segundo que hay que decir es que nosotros tenemos que afinar nuestro sistema de participación dentro de las organizaciones para que los trabajadores se sientan comprendidos en ello. Si tenemos que a veces modificar estatutos, cada uno sabe hasta dónde le dan su organización o no, habrá que modificarlo para hacer más flexible la posibilidad de que los trabajadores puedan ser dirigentes de una organización. Lo tercero, hoy el mundo está atravesado por tres grandes problemas que nosotros no lo estamos teniendo, o lo tenemos en la agenda y no lo estudiamos lo suficientemente o no lo instalamos como corresponde. Uno es el avance tecnológico y el impacto en el empleo y en las condiciones de trabajo del que tiene empleo. Segundo, la localización y deslocalización de empresas, producto de que las multinacionales presionan fuertemente a los estados para que le bajen impuestos para que puedan poner sus empresas. Para tener más utilidades, digamos. Claro, no se van. Claro, y a los trabajadores que pierdan sus derechos porque el costo laboral en Shanghái es de 80 centavos de dólar la hora y acá es de 8 dólares la hora, por ponerle un ejemplo, no necesariamente son esos números. Y lo tercero, el proceso político que vive el mundo, particularmente en los países de Europa, que luego se refleja acá, en donde, como expliqué al principio, hay un corrimiento de los espacios de centro-derecha y liberales a la derecha y neoliberales, y esto ocasiona que nuestros espacios progresistas se tengan que correr un poco más al centro también para poder ganar una elección y después conformar gobierno como hoy no pueden conformar en España o en Italia o todo lo que vemos en las noticias internacionales. Creo que para esto se necesita, primero que capacitarnos nosotros los dirigentes. Ya no podemos tener ni el discurso ni los métodos de hace mucho tiempo. Esto no significa renunciar a los paros generales, más, creo que debe haber sido uno de los que más paro ha hecho en la gestión Macri y en la anterior también. En la anterior también. En la anterior también. Sí. No digo deslegitimar la protesta, muy por el contrario, es el instrumento que vos necesitas para ejercer presión. Sí creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias de por lo menos estos tres temas que me parecen centrales. Y lo otro, entender que nosotros tenemos que, a través de los sindicatos, ser facilitadores de recapacitar a nuestros trabajadores en las nuevas tecnologías. Yo a lo mejor desde mi organización, los programas de capacitación que podamos tener, no tienen que apuntar más a explicarle a un cajero cómo detectar un billete falso y cómo contar billetes, sino a que interprete el software del cajero automático. Claro, entonces nosotros tenemos que provocar ese fenómeno de la capacitación para reconvertir la mano de obra y sostener el empleo. Y por supuesto lo político es fundamental, porque si vos no tenés una política económica de inclusión, no vas a tener bancos, en mi caso. Si hoy, mira, te doy un dato que va a servir de mucho, ¿no? El 49% de los argentinos tiene una cuenta de cualquier tipo, depósito, lo que sea. Está en los niveles normales de lo que es la TAM, que son los 5 países que se miden en América, que es Colombia, México, Argentina, Uruguay y Chile. No, Perú. ¿En Perú? Sí, Chile lo toman aparte porque tiene índices más altos siempre. Están en ese nivel. Pero ¿cuál es el tema? En la Argentina, más del 50% de esas cuentas son cuentas obligatorias por políticas del Estado. Por ejemplo, AUH tenés que tener una tarjeta de débito. Por ejemplo, jubilación tenés que tener una caja de ahorro, una cuenta sueldo más una caja en un banco, o una cuenta en un banco. Quiere decir que el mercado financiero no ha ido por el ahorro argentino. No, claro, es muy bajo. Es muy bajo. Entonces, yo tengo que tener un Estado que sea facilitador de esa política financiera y yo tengo que discutir con mi sector empresario. Ahí estamos. Y yo tengo que discutir con mi sector empresario que realmente se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es a buscar cuentas y el ahorro argentino en lugar de ir y timbear en las LELIC. Sí, está clarísimo. Bueno, se está terminando el programa. Vamos a agradecerle profundamente a Sergio Palazzo que haya venido acá. Sergio. Y entra... El que viene ahora es el doctor Racine. No. El doctor Racine que tiene un programa que se llama Locos de la Azotea y que están locos de la azotea y nos patotean cuando llega a las 3 de la tarde. Entra golpeando la puerta, claro, ¿viste? Nos patotean. Bueno, pero porque si no se va mal estos tipos. Tiene mérito el doctor como para hacer eso y mucho más. No le des máquina, aparte compartimos en la corriente federal. No le des máquina, por favor. Claro. ¿Quién sabe más del sindicalismo? ¿Sergio Palazzo o el Turco Racine? No, toda la vida Esa seguramente. Sí, y la última pregunta, que es muy importante para esta mesa. ¿Quién queda en la final
en la final de la Copa Libertadores. ¿Qué tipo River, pelotudo? No se hoy puede yo- poner. Un programa serio lo tira a la basura, ¿eh? Hoy no me sale la palabra. Tengo un problema entre los de No ahí le y los sale, de la es una Ribera. cosa que Tengo increíble. un problema, digo. Tira el programa a la no me basura, sale. ¿te das cuenta vos cómo es? No, como futbolero, como un hombre de Programa fútbol. serio, el tipo lo tira Para a la vos. La verdad que No quién querés, porque eso ya sé que es No, River, no, no. pero ¿quién queda según tu criterio? yo relativizo eso, porque a pesar de todo el Rey de Copa va a seguir siendo independiente. Gracias, Sergio, muchas gracias. Muchas Le gracias. tiramos una tiradita mañana.